fuga de proteínas intracelulares a través de la membrana celular dañada y en último término la circulación proporciona un medio para detectar la necrosis específica de un tejido por medio del empleo de muestras de sangre o de suero. El músculo cardíaco, por ejemplo, contiene una isoforma singular de la enzima creatina sinasa hidroproteína contráctil troponina, mientras que el epitelio de las vías biliares hepáticas contiene una isoforma termorresistente de la enzima fosfatasa alcalina y los hepatocitos contienen transaminasas. La lesión irreversible y la muerte celular en estos tejidos se refleja en un aumento de las concentraciones séricas de dichas proteínas y la determinación de las concentraciones séricas se utilizan clínicamente para valorar el daño en estos tejidos. Respuestas subcelulares a la lesión. Hasta ahora nos hemos centrado principalmente en el tejido en su totalidad o en la célula como unidad. Sin embargo, ciertos agentes y estímulos de estrés inducen alteraciones distintivas que afectan solo las organelas subcelulares. Aunque algunas de estas alteraciones se producen en la lesión letal aguda, otras se observan en formas crónicas de lesión celular y otras son respuestas adaptativas. En esta sección describiremos algunas de estas reacciones más comunes e interesantes. Autofagia. El término autofagia hace referencia a la digestión lisosómica de los propios componentes celulares y contrasta con la heterofagia, en la que una célula, por lo general un macrófago, ingiere sustancias del medio exterior para su destrucción intracelular. Se cree que la autofagia es un mecanismo de supervivencia en tiempos de carencia de nutrientes, de modo que la célula inane vive comiendo sus propios contenidos. En este proceso las organelas intracelulares y las proporciones de citosol son secuestradas primero a partir del citoplasma en una vacuola autofágica formada de regiones libres de ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. La vacuola se funde con los lisosomas para formar un autofagolisosoma y los componentes celulares son digeridos por las enzimas lisosómicas. Varias proteínas que detectan la carencia de nutrientes dan comienzo a la autofagia. Si no se corrige este estado, la autofagia puede también señalizar la muerte celular por apoptosis, un modo de decir a una célula estresada o inane que ya no puede arreglárselas viviendo de sus propias organelas. Las enzimas de los lisosomas pueden degradar la mayoría de las proteínas e hidratos de carbono, aunque algunos lípidos permanecen sin digerir. Los lisosomas con restos no digeridos pueden persistir en el interior de las células en forma de cuerpos residuales o pueden expulsarse. Los gránulos de pigmento de lipofuscina representan material indigerible resultante de la peroxidación de lípidos mediada por radicales libres. Ciertos pigmentos indigeribles como las partículas de carbono inhaladas de la atmósfera o el pigmento inoculado en tatuajes puede persistir en los fagolisosomas de los macrófagos durante décadas, descrito más adelante. Los lisosomas son también depósitos en los que las células secuestran materiales que no pueden ser completamente degradados. Los trastornos de almacenamiento lisosómico hereditarios causados por deficiencia de enzimas degradan diversas macromoléculas, dan lugar a coligiones anormales de metabolitos intermediarios en los lisosomas de las células por todo el organismo. Las neuronas son especialmente sensibles o susceptibles a sufrir una lesión letal por tales acumulaciones. Y segundo, en el grupo de respuestas subcelulares a la lesión. Inducción y hipertrofia del retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso se halla implicado en el metabolismo de varias sustancias químicas y las células expuestas a estos productos químicos muestran hipertrofia del retículo endoplásmico como respuesta adaptativa que puede tener importantes consecuencias funcionales. Por ejemplo, los barbitúricos son metabolizados en el hígado por el sistema oxidasa de función mixta del citocromo P450 que se encuentra en el retículo endoplásmico liso. El empleo prolongado de barbitúricos lleva a uno a estado de intolerancia con una disminución de los efectos del fármaco y la necesidad de utilizar dosis cada vez mayores. Esta adaptación se debe a un mayor volumen y hipertrofia del retículo endoplásmico liso de los hepatocitos y un aumento de la actividad enzimática de P450. Aunque se cree con frecuencia que la modificación mediada por P450 es una destoxificación, muchos compuestos se hacen más lesivos por este proceso. Un ejemplo es el tetracloruro de carbono que se describe más adelante. Además, los productos formados por este metabolismo oxidativo incluyen especies reactivas del oxígeno, ERO, que pueden lesionar a la célula. Las células adaptadas a un fármaco tienen una mayor capacidad para metabolizar otros compuestos tratados por el mismo sistema. Así, si los pacientes que toman fenobarbital para la epilepsia aumentan su ingesta de alcohol,
pueden tener concentraciones subterapéuticas de la medicación antiepiléptica por inducción del retículo endoplásmico liso en respuesta al alcohol. Alteraciones mitocondriales. Tal como se describe más adelante, la disfunción mitocondrial desempeña una función importante en la lesión celular aguda y en la muerte celular. No obstante, en algunas afecciones patológicas no letales puede haber alteraciones en el número, tamaño, forma y presumiblemente también en la función de las mitocondrias. Por ejemplo, en la hipertrofia celular hay un aumento en el número de mitocondrias en las células. A la inversa, las mitocondrias disminuyen en número durante la atrofia celular, probablemente por autofagia. Las mitocondrias pueden adoptar unas formas extraordinariamente grandes y anormales, megamitocondrias, como se observan en los hepatocitos en varias deficiencias nutricionales y en la hepatopatía alcohólica. En ciertas enfermedades metabólicas hereditarias del músculo esquelético, las miopatías mitocondriales, los defectos en el metabolismo mitocondrial se asocian con un mayor número de mitocondrias anormalmente grandes que contienen crestas anormales. Anomalías citoesqueléticas. El citoesqueleto consta de filamentos de actina y de miosina, microtúbulos y diversas clases de filamentos intermedios. Otras varias formas no polimerizadas y no filamentos de proteínas contráctiles contribuyen también al andamiaje celular. El citoesqueleto es importante en muchas funciones celulares que comprenden transporte intracelular de organelas y moléculas, mantenimiento de una arquitectura celular básica, por ejemplo polaridad celular, distinguiendo el arriba y el abajo, transmisión de las señales célula-célula y célula matriz extracelular al núcleo, mantenimiento de fuerza mecánica para la integridad tisular, movilidad celular, fagocitosis. Las células y los tejidos responden a los diferentes tipos de estrés medioambiental, por ejemplo estrés por cizallamiento o aumento de presiones en el corazón, remodelando de modo constante su andamiaje intracelular. Se producen anomalías del citoesqueleto en una variedad de estados patológicos. Estas anomalías pueden manifestarse por un aspecto de funcionamiento anormales de la célula, como miocardiopatía hipertrófica en el capítulo 11, movimientos aberrantes de las organelas intracelulares, locomoción celular defectuosa o acumulaciones intracelulares de material fibrilar como la hepatopatía alcohólica. Las perturbaciones en la organización de los microtúbulos pueden causar la esterilidad al inhibir la motilidad de los espermatozoides, así como un movimiento ciliar defectuoso de los cilios del epitelio respiratorio, lo que da lugar a infecciones crónicas debido a una eliminación defectuosa de las bacterias inhaladas en el síndrome de Carter-Jenner o de cilios inmóviles. Los microtúbulos son también esenciales para la migración y fagocitosis de los leucocitos. Los fármacos que previenen la polimerización de los microtúbulos, por ejemplo la colchicina, son útiles para el tratamiento de la gota, en la que los síntomas se deben al movimiento de los macrófagos hacia los cristales de urato, con los posteriores intentos frustrados en la fagocitosis e inflamación. Dado que los microtúbulos forman el uso mitótico, los fármacos que se unen a los microtúbulos, por ejemplo alcaloides de la vinca, son también antiproliferativos y pueden por consiguiente ser útiles como agentes antitumorales. Resumen: alteraciones subcelulares en la lesión celular, efectos de los agentes lesivos, células organelas y componentes celulares. Algunas formas de lesión celular afectan organelas particulares y tienen manifestaciones singulares. Autofagia. En las células con carencia de nutrientes, las organelas se hallan encerradas en vacuolas que se fusionan con los lisosomas. Las organelas son digeridas, pero en algunos casos permanece pigmento indigerible, por ejemplo lipofucsina. Hipertrofia del retículo endoplásmico liso. Las células expuestas a las toxinas que son metabolizadas por el retículo endoplásmico liso muestran hipertrofia del retículo endoplásmico, mecanismo compensador para aumentar al máximo la eliminación de toxinas. Alteraciones mitocondriales. Se observan cambios en el número, tamaño y forma de las mitocondrias en diversas adaptaciones y respuestas a la lesión crónica. Alteraciones citoesqueléticas. Si algunos fármacos y toxinas interfieren en el ensamblaje y funciones de los filamentos citoesqueléticos o dan lugar a acumulaciones anormales de filamentos. Mecanismos de lesión celular. Después de la descripción de las causas de lesión y necrosis celulares y sus correlatos morfológicos y funcionales, describimos con más detalle la base molecular de la lesión celular y a continuación se ilustran los principios importantes con unos ejemplos seleccionados de tipos comunes de lesión. Los mecanismos bioquímicos que vinculan cualquier lesión con las manifestaciones celulares y tisulares resultantes son complejos, interconectados y entretejidos con muchas vías metabólicas intracelulares. Por consiguiente, con frecuencia es difícil localizar con exactitud alteraciones moleculares específicas causadas por una lesión particular. No obstante, varios principios generales son relevantes en la mayoría de las formas de lesión celular.
La respuesta celular a los estímulos lesivos depende del tipo, duración e intensidad de la lesión. Así, una dosis baja de toxinas o una breve duración de la isquemia puede llevar a la lesión celular reversible, mientras que unas dosis de toxinas mayores a unos intervalos isquémicos más prolongados pueden dar lugar a una lesión irreversible y muerte celular. Las consecuencias de un estímulo lesivo dependen del tipo, un estado, adaptabilidad y composición genética de la célula lesionada. Dependen. La misma lesión tiene desenlaces muy diferentes dependiendo del tipo celular. Así, el músculo esquelético estriado de la pierna se acomoda a la isquemia completa durante 2 a 3 horas sin lesión irreversible, mientras que el músculo cardíaco muere después de tan solo 20 a 30 minutos. El estado nutricional u hormonal también puede ser importante. Claramente, un hepatocito repleto de glucógeno tolera la isquemia mucho mejor que uno que acaba de quemar su última molécula de glucosa. También puede ser importante la diversidad determinada genéticamente en las vías metabólicas. Por ejemplo, cuando se exponen a la misma dosis de una toxina, los individuos que heredan variantes en los genes que codifican el citocromo P450 pueden catabolizar la toxina a diferentes velocidades, lo que lleva a desenlaces diferentes. En la actualidad se llevan a cabo grandes esfuerzos para comprender la función de los polimorfismos genéticos en las respuestas a los fármacos y toxinas en la susceptibilidad a la enfermedad. El estudio de tales interacciones se denomina farmacogenómica. La lesión celular es consecuencia de anomalías funcionales y bioquímicas en uno o más de varios componentes celulares esenciales. Las dianas más importantes de los estímulos lesivos son las mitocondrias, los sitios de generación de ATP, las membranas celulares, de las que depende la homeostasia iónica y osmótica de la célula y sus organelas, la síntesis de proteínas y el citoesqueleto, el aparato genético de la célula. Depleción de ATP. El ATP, el depósito de energía de la célula, está producido principalmente por la fosforilación oxidativa de la adenosina de fosfato, ADP, durante la reducción del oxígeno en el sistema de transporte de electrones de las mitocondrias. Además, la vía glucolítica puede generar ATP en ausencia de oxígeno, utilizando glucosa derivada de la circulación o de la hidrólisis del glucógeno intracelular. Las principales causas de depleción de ATP son un menor aporte de oxígeno y nutrientes, daño mitocondrial y las acciones de algunas toxinas, por ejemplo, cianuro. Los tejidos con una mayor capacidad glucolítica, por ejemplo el hígado, son capaces también de sobrevivir mejor a la pérdida de oxígeno y a la menor fosforilación oxidativa que los tejidos con capacidad limitada para la glucólisis, por ejemplo el cerebro. Se requiere fosfato de alta energía en forma de ATP para la práctica totalidad de los procesos sintéticos y degradativos en el interior de la célula, como son el transporte a través de la membrana, síntesis de proteínas, lipogénesis y las reacciones de desacilación, reacilación necesarias para el recambio de fosfolípidos. La depleción de ATP a menos del 5 a 10% de los niveles normales tienen efectos generalizados sobre muchos sistemas celulares críticos. Se produce una disminución de la actividad de la bomba de sodio dependiente de energía de la membrana plasmática, lo que da lugar a una acumulación intracelular de sodio y a la salida de potasio. La ganancia neta de soluto se acompaña de ganancia isoosmótica de agua, lo que origina una hinchazón celular y la dilatación del retículo endoplásmico. Principales sitios celulares y bioquímicos de daño en la lesión celular. Obsérvese que la pérdida de adenosina trisfosfato da lugar primero a una lesión reversible no mostrada y culmina en necrosis. El daño mitocondrial puede llevar a una lesión reversible y muerte por necrosis o apoptosis. El estímulo lesivo disminuye el ATP, múltiples efectos en fases posteriores. El estímulo lesivo también puede causar en las mitocondrias muerte celular, porque no producen ATP. También daño en la membrana plasmática, pérdida de los componentes celulares, o en los lisosomas, digestión enzimática de los componentes celulares, todo esto a necrosis.
o daño citoesquelético, daño en la membrana, daño en el ADN, acumulación de proteínas mal plegadas, muerte celular, principalmente por apoptosis. Consecuencias funcionales y morfológicas iniciales de la disminución de adenosina trifosfato durante la lesión celular. Isquemia. La mitocondria disminuye la fosforilación oxidativa, disminuye el ATP, por tanto disminuye la actividad de la bomba de sodio, aumenta la entrada de calcio, agua y sodio, sale el potasio, y esto ocasiona hinchazón de retículo endoplásmico, hinchazón celular, pérdida de microbiosidades, vesículas. También la disminución de ATP aumenta la glucólisis anaeróbica, con disminución de glucógeno, aumento de ácido láctico, disminución del pH y por tanto grumos de cromatina nuclear. También desprendimiento de ribosomas y disminución de la síntesis de proteínas. Y las consecuencias de la disfunción mitocondrial que culminan en la muerte celular por necrosis o apoptosis. Se aumenta el calcio citosólico, especies reactivas del oxígeno, estrés oxidativo, peroxidación lipídica. Hay lesión o disfunción mitocondrial. Entonces hay disminución de producción de ATP, salida de protones a través de la membrana mitocondrial. Esta salida de protones causan una transición de la permeabilidad mitocondrial con pérdida del potencial de la membrana, y esto produce una incapacidad para generar ATP, por tanto necrosis. El citocromo C por la membrana mitocondrial y otras proteínas proapoptóticas causan también apoptosis. Entonces estábamos en la depresión del ATP, que causa una disminución de la actividad de la bomba de sodio dependiente de energía de la membrana plasmática, aumento compensador en la glucólisis anaeróbica con el fin de mantener la fuente de energía de la célula. Como consecuencia se consumen rápidamente los depósitos intracelulares de glucógeno y se acumula el ácido láctico, lo que lleva a una disminución del pH intracelular y a una menor actividad de muchas células celulares, muchas enzimas celulares. El fracaso de la bomba de calcio lleva a la entrada de calcio con efectos dañinos sobre numerosos componentes celulares que se describe más adelante. La depresión de ATP prolongada o empeorada causa desestructuración del aparato sintético de proteínas, que se manifiesta en forma de desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso y disociación de polisomas en monosomas, con la consiguiente reducción en la síntesis de proteínas. En último término, hay un daño irreversible en las membranas mitocondriales y lisosómicas, y las células sufren necrosis. Daño mitocondrial. Las mitocondrias son los abastecedores celulares de la energía que sostienen la vida en forma de ATP, pero son también participantes críticos en la lesión y muerte celulares. Las mitocondrias pueden ser lesionadas por aumento del calcio citosólico, especies reactivas del oxígeno que se describe más adelante, y privación de oxígeno, y son ponentes sensibles a prácticamente todos los tipos de estímulos lesivos, incluidas la hipoxia y las toxinas. Hay dos consecuencias importantes del daño mitocondrial. El daño mitocondrial da lugar con frecuencia a la formación de un conducto de alta conductancia en la membrana mitocondrial denominado poro de transición de permeabilidad mitocondrial. La apertura de este conducto lleva a la pérdida del potencial de la membrana mitocondrial y a cambios de pH, lo que da lugar al fracaso de la fosforilación oxidativa y a la depresión progresiva de ATP, culminando en necrosis de la célula. Las mitocondrias contienen también varias proteínas que son capaces de activar vías apoptóticas, incluido el citocromo C, la principal proteína implicada en el transporte de electrones. La mayor permeabilidad de la membrana mitocondrial puede dar lugar a la fuga de estas proteínas al citosol y muerte por apoptosis. Así, el citocromo C desempeña una doble función en la supervivencia y muerte celulares. En su localización normal en el interior de las mitocondrias es esencial para la generación de energía y la vida de la célula, pero cuando las mitocondrias resultan dañadas de modo tan intenso que se produce la fuga del citocromo C, dan la señal a las células para que se mueran. Aflujo de calcio. El calcio libre en el citosol
se haya mantenido normalmente por transportadores de calcio dependientes de ATP a concentraciones que son hasta 10.000 veces más bajas que la concentración del calcio intracelular o del calcio intracelular secuestrado en las mitocondrias y el retículo endoplásmico. La isquemia y ciertas toxinas causan un aumento de la concentración del calcio citosólico, inicialmente por la liberación del calcio de los depósitos intracelulares y posteriormente como consecuencia de un aumento de la entrada a través de la membrana plasmática. El aumento del calcio activa numerosas enzimas con efectos celulares potencialmente perjudiciales. Aquí, orígenes y consecuencias del aumento del calcio citosólico en la lesión celular, ATP. El calcio extracelular, por medio de un agente lesivo, ingresa a las células y hay aumento del calcio citosólico. También sale el calcio de las mitocondrias y del retículo endoplásmico. Esto causa ATPasa, se disminuye el ATP, fosfolipasa, disminuye los fosfolípidos, proteasa, rotura de la membrana y proteínas citoesqueléticas. Todo esto causa daño en la membrana. Y endonucleasa, daño en la cromatina nuclear. Estas enzimas incluyen las fosfolipasas que causan daño en las membranas, proteasas que rompen proteínas de las membranas y citoesqueléticas, endonucleasas que son responsables de la fragmentación del ADN y de la cromatina, adenosinotrifosfatasas, ATPasas, acelerando así la depleción de ATP. El aumento en las concentraciones de calcio intracelular da lugar también a la inducción de la apoptosis por activación directa de caspasas y aumentando la permeabilidad mitocondrial. La importancia del calcio en la lesión celular fue establecida por el hallazgo de la depleción de calcio extracelular retrasa la muerte celular después de la hipoxia y de la exposición a algunas toxinas. Figura 1.20. Papel de las especies reactivas del oxígeno en la lesión celular. El oxígeno se convierte en superóxido por enzimas oxidativas en el retículo endoplásmico, mitocondrias, membrana plasmática, peroxisomas y citosol. El O2 se convierte en H2O2 por dismutación y de este a hidroxilo por la reacción de Fenton catalizada por cobre-hierro. El H2O deriva también directamente de oxidados en las peroxisomas, no mostrado. Tampoco se muestra otro radical libre potencialmente lesivo, el oxígeno atómico. El daño resultante por radicales libres en los lípidos por peroxidación, proteínas y ácido desoxirribonucleico ADN lleva diversas formas de lesión celular. Las principales enzimas antioxidantes son la superóxido dismutasa, SOD, catalasa y glutatión peroxidasa. Inflamación de radiación, sustancias químicas, lesión por reperfusión. O2, las mitocondrias, reducción incompleta. Superóxido, peróxido de hidrógeno, reacción de Fenton, radical hidroxilo. Y acá generación de especies reactivas del oxígeno, todo esto, especies reactivas del oxígeno. Efectos patológicos de las lesión y muerte celulares. Las reaccionan con ácidos grasos, oxidación, generación de peroxidasas de lípidos, ruptura de la membrana plasmática, organelas, proteínas, oxidación, pérdida de actividad enzimática, plegamiento anormal, ADN, oxidación, mutaciones, roturas y eliminación de radicales libres, mecanismos antioxidantes, SOD en mitocondrias, convierte O2, esto es superóxido, en H2O2. Glutatión peroxidasa en mitocondrias convierte radical hidroxilo en peróxido de hidrógeno. Catalasa en peroxisomas convierte peróxido de hidrógeno en agua y O2. Acumulación de radicales libres derivados del oxígeno, estrés oxidativo. Los radicales libres son especies químicas con un único electrón no pareado en una órbita externa. Tales estados químicos son extraordinariamente inestables y reaccionan fácilmente con sustancias químicas inorgánicas y orgánicas. Al ser generados en las células atacan ávidamente los ácidos nucleicos, así como una variedad de proteínas y de lípidos celulares. Además, los radicales libres dan comienzo a reacciones autocatalíticas. Las moléculas que reaccionan con radicales libres son convertidas a su vez en radicales libres, propagando de este modo la cadena de daño.
Las especies reactivas del oxígeno, ERO, son un tipo de radical libre derivado del oxígeno cuya función en la lesión celular está bien establecida. Son producidas normalmente en las células durante la respiración mitocondrial y la generación de energía, pero son degradadas y eliminadas por los sistemas de defensa celular. Cuando aumenta la producción de ERO o los sistemas de limpieza son inefectivos, los resultados es un exceso de estos radicales libres, lo que lleva a un estado denominado estrés oxidativo. La lesión celular en muchas circunstancias implica daño por radicales libres. Estas situaciones incluyen la isquemia, reperfusión descrita más adelante, lesión por agentes químicos y radiación, toxicidad por oxígeno y otros gases, envejecimiento celular, destrucción microbiana por las células fagocíticas y la lesión celular causada por las células inflamatorias. La acumulación de radicales libres viene determinada por las velocidades de producción y de eliminación. Varias son responsables de la generación de radicales libres. Varias reacciones son responsables. La reacción de reducción-oxidación redox que se produce durante el metabolismo mitocondrial. Durante la respiración normal, por ejemplo, el oxígeno molecular es reducido secuencialmente en las mitocondrias al añadir 4 electrones para generar agua. En este proceso se generan pequeñas cantidades de especies intermedias tóxicas por la reducción parcial del oxígeno. En estas se incluyen los radicales superóxido, peróxido de hidrógeno, hidroxilo. Los metales de transición como cobre y hierro también aceptan o donan electrones libres durante ciertas reacciones intracelulares y catalizan así la formación de radicales libres como la reacción de Fenton. Hierro más agua da resultado hierro más hidroxilo más radical hidroxilo. La absorción de energía radiante, por ejemplo, luz ultravioleta, rayos X, la radiación ionizante puede hidrolizar el agua en radicales libres de hidroxilo e hidrógeno. El metabolismo enzimático de sustancias químicas exógenas, por ejemplo, tetracloruro de carbono y más, ver más adelante. Inflamación, porque los radicales libres son producidos por los leucocitos que penetran en los tejidos. El óxido nítrico, mediador químico importante, sintetizado normalmente por una variedad de tipos celulares, puede actuar como radical libre o puede ser convertido a especies de nitrito muy reactivas. Las células han desarrollado muchos mecanismos para eliminar los radicales libres y de este modo reducir al mínimo la lesión. Los radicales libres son inherentes inestables y se descomponen espontáneamente. Hay también varios sistemas enzimáticos y no enzimáticos que contribuyen a la inactivación de las reacciones de los radicales libres. La velocidad de descomposición espontánea se ve significativamente aumentada por la acción de superóxido dismutasa, SOT, que se encuentran en muchos tipos celulares, que catalizan la reacción de 2O2, 2H, a H2 más O2. La glutatión GSH peroxidasa protege también frente a la lesión al catalizar el desdoblamiento de radicales libres, como 2OH más 2GSH, resultado 2H2O más GSSG, homodímero de glutatión. El cociente intercelular entre glutatión oxidado GSSG y glutatión reducido GSH es un reflejo del estado oxidativo de la célula y un aspecto importante de la capacidad celular para catabolizar radicales libres. La catalasa presente en los peroxisomas dirige la degradación del peróxido de hidrógeno 2H2O2 a 2 más 2H2. Los antioxidantes endógenos. La catalasa presente en los peroxisomas dirige la degradación del peróxido de hidrógeno 2H2O a 2 más 2H2O. Los antioxidantes endógenos como o exógenos, por ejemplo, vitamina E, A y C, y el betacaroteno pueden bloquear la formación de radicales libres o limpiarlos una vez se han formado. Tal como se ha mencionado anteriormente, el hierro y el cobre pueden catalizar la formación de hierro. Las concentraciones de estos materiales reactivos se reducen por unión de los iones a las proteínas de almacenamiento y transporte, por ejemplo, transferrina, ferritina, lactoferrina y ceruloplasmina, disminuyendo de este modo la formación de ERO. Las ERO tienen muy diversos efectos sobre las células y han sido implicadas incluso en la activación de células por una variedad de estímulos fisiológicos. Sin embargo, otras reacciones son particularmente relevantes en relación con la lesión celular mediada por radicales. Peroxidación lipídica de las membranas. Los enlaces dobles en los lípidos poliinsaturados de las membranas son vulnerables al ataque por los radicales libres derivados del oxígeno. Las interacciones de los radicales con lípidos producen peroxidasas, que son inestables y reactivas, y a continuación se produce la reacción catalítica en cadena. Enlaces entre proteínas. Los radicales libres promueven los enlaces cruzados de las proteínas por mediación del sulfidrilos, lo que da lugar a un aumento de la degradación o de pérdida de la actividad enzimática. Las reacciones de los radicales libres pueden también causar de modo directo fragmentación polipeptídica. Fragmentación del ADN. Las reacciones de los radicales libres con
timina en el ADN nuclear y mitocondrial producen roturas en las cadenas sencillas. Se ha implicado este daño del ADN en la muerte, envejecimiento y transformación maligna de las células.